Todo desarrollo contiene una serie de complicaciones que debemos salvar, que debemos solventar, y todo desarrollo necesita cierto periodo de validación, pruebas, testing, etc. Sin embargo, el desarrollo móvil es un desarrollo especialmente complejo. Contamos con unos ciclos de novedades bastante fuertes, donde tenemos novedades incluidas en cada uno de los sistemas móviles con unos periodos cortos. A esto le incluimos una serie de características en los dispositivos móviles que no encontramos en otra serie de desarrollos. Características como uso de ciertos sensores, la necesidad de tenerlo todo de una forma bastante inmediata, la necesidad de no consumir en exceso un gran volumen de datos en la red, ya que la mayoría de dispositivos usan un plan de datos, etcétera, etcétera. Así que hay veces que ocurren cosas que no deberían de ocurrir, ¿cierto? Es por ello que tenemos un gran reto en el desarrollo de aplicaciones móviles. Por un lado tenemos el gran problema de la fragmentación. Sí, además de tener dispositivos que cuentan con diferentes sensores y características especiales, tenemos una diversidad de dispositivos, un volumen muy diferente de dispositivos muy elevado. Dispositivos con diferentes resoluciones, diferentes tamaños de pantalla, factores de forma, etcétera, etcétera. A esto se le suma la ya mencionada complejidad de las aplicaciones móviles. Aplicaciones con una respuesta inmediata, aplicaciones que requieren controlar el consumo de red, así como no excederse en el consumo de memoria, consumo de CPU. Estamos ante dispositivos aún inferiores a los que podemos encontrar en equipos de sobremesa, por ejemplo. Los ciclos de desarrollo suelen ser hoy día muy ágiles, en los cuales tenemos unos sprints muy cortos con entregas continuas, con lo cual la expectación de los usuarios hoy día también es más alta. Hace unos años, entregar una aplicación del tiempo donde mostrásemos un listado con el tiempo por cada una de las horas. En ese día pues era suficiente. Hoy día eso se quedaría muy corto ante la elevada expectación de los usuarios actuales. Hoy día se esperan un bonito sistema de animaciones, transiciones, un sol apareciendo, pues por supuesto con su correspondiente animación, y además incluso hoy día ya en este tipo de aplicaciones pues elementos en 3D, etcétera, etcétera. En teléfonos la calidad cuesta. Hemos mencionado la palabra fragmentación y realmente es así. Tenemos tanto en iOS como en Android un conjunto de versiones de sistemas diferentes bastante elevada, activas en el mercado, una enorme variedad de dispositivos diferentes, notoria en el caso de Android con más de 19.000 modelos diferentes activos en el mercado, con más de 15 fabricantes repartiéndose la gran parte de la tarta principal, aunque si metemos en el saco a fabricantes que no tienen una porción muy elevada, sobre todo aquellos fabricantes de origen asiático que empiezan a introducirse y dominar cada vez más el mercado, el volumen de fabricantes es aún superior. También contamos con una enorme variedad de localizaciones, idiomas, tamaños de pantalla, resoluciones, etc. A nadie sorprende, por lo tanto, ver imágenes como esta. Imágenes que representan directamente la fragmentación en Android. Conjunto de dispositivos, volumen del mercado que acaparan y distintos factores de forma que dominan el mercado. Y el caso es que la diversificación no es exenta en iOS. Tenemos distintos factores de forma entre iPhones, iPod Touch y iPad, además de características específicas de algunas plataformas, 3D Touch, multitasking. Esto se traduce a que para tener el 75% del mercado de USA tendríamos que tener en casa o en nuestra oficina más de 134 dispositivos diferentes para cubrir ese 75% del mercado americano. Es un volumen excesivamente elevado. Por muy buenas condiciones que tengamos en casa o en la oficina, sin duda alguna no podremos cubrir ni el 10% del mercado diferente que tenemos hoy día disponible. Por lo tanto, está claro que necesitamos una solución. Necesitamos diferentes soluciones, de hecho. Aquí podemos ver qué hacer ante ciclos prolongados y ante ciclos con iteraciones más rápidas. En ciclos prolongados está claro que tener beta testing con test manuales,
donde tenemos un equipo de QA, un equipo encargado de revisar, probar la aplicación exhaustivamente, realizando una serie de test manuales, es lo habitual. Por contra, ante test más simples y en iteraciones rápidas, el gran consejo que podemos dar, la recomendación sería hacer test unitarios de la aplicación, test que prueben que la lógica de la aplicación es correcta. En un punto intermedio tenemos los test automáticos de UI. Los test automáticos de UI lo que nos permiten es asegurar cosas tan simples como que la aplicación arranca. Es decir, puedes asegurar que tu aplicación arranca en ese 75% de mercados o 134 dispositivos diferentes. Probablemente no. Los test de UI de forma automática nos permitirían hacer esto de una forma más simple, además de probar que la aplicación se comporta y que la apariencia además es la correcta. Si tenemos, por ejemplo, una aplicación calculadora que permite hacer sumas, restas, etc., y todas las pruebas unitarias son válidas, todas han pasado, es fantástico, dado que sabemos que la lógica de aplicación, la lógica de nuestra aplicación es válida. Sin embargo, si el botón para obtener el igual aparece fuera de pantalla en un dispositivo, por muy bien que la lógica se encuentre en esa aplicación, esta aplicación en ese dispositivo es totalmente inútil, es inservible y por lo tanto no habremos pasado las pruebas mínimas básicas para garantizar el correcto funcionamiento de nuestra aplicación en todo el conjunto de dispositivos diferentes. De esta forma, probablemente lo que tengamos ante su usuario sea una única estrella indicando que la aplicación directamente no es útil, no sirve, no se puede usar. De entrada está claro que debemos de cubrir la lógica de la aplicación. Motivos para hacer test unitarios tenemos muchos, pero podemos destacar que reducen significativamente los costes en el desarrollo al detectar errores de forma bastante más rápida y efectiva, sobre todo si combinamos el lanzamiento de esta serie de pruebas unitarias con un proceso de integración continua, de modo que cada vez que los desarrolladores hagan diferentes commits del código, vayan a un servidor que compile el código y que lance esta serie de pruebas teniendo feedback de una forma bastante rápida y efectiva de lo que ocurre. El objetivo final de todo es reducir la cantidad de bugs y además, como punto extra, logramos añadir documentación a la aplicación. Recuerda que una prueba unitaria es un pequeño trozo de código que debe de ser bastante rápido en su ejecución, debe de ser reproducible, es decir, no debe de tener una serie de condicionantes, una serie de factores de los que dependa, de modo que no haga que la prueba se reproduzca en un equipo de igual forma que lo hace en otro. Debe de ser totalmente independiente y además mantenible a lo largo del tiempo. Frameworks para hacer pruebas unitarias en Xamarin tenemos varios, entre los que destaca NUnit. NUnit es el utilizado por defecto en Xamarin Studio. En Visual Studio por defecto se utiliza MSTest, sin embargo podemos instalar la extensión de NUnit y utilizarlo exactamente igual a como utilizamos en Xamarin Studio. También es muy destacable y muy utilizado el uso de XUnit, que al igual que NUnit se puede utilizar tanto en Mac como en Windows. A la hora de escribir tests unitarios, hay una serie de consejos que debes recordar. Deben ser lo más simples posibles. Se debe de probar la lógica de la aplicación, no métodos. Es bastante común ver, por ejemplo, en una calculadora, ver una serie de tests que prueban al fin y al cabo lo mismo. Una suma con diferentes valores, diferentes condiciones, repitiendo prácticamente la misma prueba. Si el test es difícil de escribir, si estás ante un test unitario en el cual falta contexto para identificar qué requisitos son necesarios, o no tienes claro cómo hacerlo, o es realmente muy difícil necesitar una serie de condiciones, mocks, puede indicar que estamos ante un problema de diseño de la aplicación. A la hora de escribir test unitarios con NUnit tendremos una clase con una etiqueta textFixture que indica que la clase es una clase de test y a continuación una serie de métodos, por ejemplo un método public void test something y debe de ser OK, should be OK, que con la etiqueta test indicamos que es un test. Sin más, vamos a pasar a ver una aplicación Xamarin muy sencilla de tipo calculadora y cómo realizar test unitarios a esta aplicación. Abrimos Visual Studio,
tenemos una aplicación Xamarin Fonts destinada a todas las plataformas principales del mercado, una librería portable con todo el código común compartido y a continuación un proyecto nativo por cada una de las plataformas. Si expandimos la librería portable, utilizamos MVVM, donde tenemos una única vista principal, que si la abrimos, pues estamos ante un grid lleno de filas y columnas que reparte los botones de una calculadora, ¿vale? Además de este conjunto de botones, tenemos por supuesto un label principal que es el encargado de mostrar el resultado. Todo esto enlazado a una ViewModel llamado Calculator ViewModel que cuenta con una serie de comandos enlazados a los botones principales, comandos enlazados a los dígitos para capturar los números pulsados y botones enlazados a cada una de las operaciones básicas, cuando se borra texto, cuando se pulsa un operador, etcétera, etcétera. Para saber qué operador se ha pulsado, tenemos una clase con un enumerador indicando el tipo de operación, si es suma, resta, división o multiplicación. Al final, en base al dígito pulsado, se va añadiendo información a un operador 1, un operador 2 y a continuación tenemos la definición de la operación a ejecutar. En base a todo esto, se llama un método calculate que toma el valor del operador 1 y en base a la operación a realizar, suma, resta, multiplica o divide operador 1 entre operador 2. Bastante sencillo. Seleccionamos Android para ejecutar la aplicación y vamos a lanzar un emulador de Android para verla en funcionamiento. Ya tenemos el emulador preparado, lanzamos la aplicación y tras completarse la implementación de nuestra aplicación tenemos una calculadora en la cual si ponemos 120 más 80 igual 200. Una calculadora con las operaciones básicas de suma, multiplicación, división y resta. Perfecto. ¿Cómo testeamos esta aplicación con test unitarios? Comenzamos creando un nuevo tipo de proyecto. Es una buena práctica organizar toda nuestra solución teniendo por un lado la aplicación y en una carpeta test los diferentes proyectos de tipo test. En el caso de test unitarios debemos de hacer clic derecho sobre la carpeta, agregar nuevo proyecto. Dentro de la categoría Visual C# buscamos por la palabra portable y encontraremos una biblioteca de clases portable. Normalmente se le asigna un nombre relacionado con la aplicación, en este caso la aplicación es Calculator, pues lo llamaremos calculator.test. Sobre este calculator.test, a continuación, dependiendo de lo que utilicemos, vamos a añadir un paquete Nugget, que será NUnit XUnit. Para añadir NUnit, basta con buscar el paquete NUnit y una vez encontrado, instalar. Tras instalar NUnit debemos de crear una clase, tal y como vimos anteriormente en la presentación. Será una clase marcada con la etiqueta textFixture, de modo que a continuación cada uno de los métodos irán con la etiqueta test para indicar que son pruebas. Los tests vamos a probar nuestra ViewModel, la lógica de nuestra aplicación. Para ello, si tenemos en la ViewModel un operador 1 de tipo 2 y un operador 2 de tipo 2 y hacemos la suma, llamando al método calculate, al hacer un assert, al hacer la validación del resultado, el resultado debería de ser 4. De igual forma podemos hacer pruebas de multiplicación, de división, etc. También es muy buena práctica hacer pruebas unitarias de casos extremos, es decir, división por 0, etcétera, etcétera. ¿Cómo ejecutamos y validamos estas pruebas? Por defecto tenemos la ventana de pruebas, ventanas y el explorador de pruebas. No van a aparecer este tipo de pruebas en Visual Studio, ya que buscarían los proyectos compilados con pruebas de tipo MS-Test. Para ello, en Herramientas, en Extensiones y Actualizaciones, deberíamos buscar en línea por la palabra NUnit el Test Adapter de NUnit en su versión 2 o en su versión 3 para Visual Studio. Tras instalar esta extensión, en este caso estamos utilizando NUnit 2 en nuestros test unitarios, al compilar el proyecto, compilación correcta,
Tenemos, recuerda, NUnit y la referencia a la PCL. No tenemos ninguna referencia a cada uno de los proyectos de UI, a cada uno de los proyectos nativos de cada una de las plataformas, ya que vamos a probar toda la lógica de negocio de la aplicación compartida, principalmente View Models. Pruebas, ventanas, explorador de pruebas. Aquí tenemos las diferentes pruebas. Tenemos, por ejemplo, las pruebas de división, tenemos pruebas de multiplicación, pruebas de suma. Si lanzamos, por ejemplo, la prueba de suma, pues la prueba se completa correctamente en 18 milisegundos, indicándonos que las pruebas básicas de suma, resta de la aplicación son válidas. De igual forma podremos hacerlo con la multiplicación o con la división de la aplicación. Todo esto sería perfecto para probar la lógica de la aplicación. Recuerda que hay otro tipo de pruebas, entre las que se incluyen las pruebas de while. De nada serviría que nuestra aplicación haga sumas de forma perfecta siempre y cuando los botones necesarios para ejecutar la aplicación no se vean fuera de pantalla o sean lo suficientemente pequeños para impedir su uso. Para ello vamos a continuar viendo otro tipo de pruebas. Así hacemos una introducción a lo que se conocen como pruebas de UI, pruebas de interfaz de usuario. Las pruebas de UI son el proceso de probar la interfaz de usuario de la aplicación y su interacción, pero de forma totalmente automática. Normalmente se hacen estas pruebas de forma manual, pero su automatización nos permite identificar problemas con alguna plataforma específica o con alguna versión de un sistema operativo o incluso con algún factor de forma específico de algún fabricante en concreto. Principalmente lo utilizamos para identificar problemas de la UX. Xamarin incluye Xamarin UI Test, destinado a realizar pruebas automáticas de la interfaz con código C#. Se pueden correr tanto en Mac como en Windows con Visual Studio o Xamarin Studio, utilizando además simuladores, aunque no están destinadas solo a probar aplicaciones 100% Xamarin. También se pueden aprobar aplicaciones nativas o incluso híbridas. Se pueden ejecutar en local o se pueden ejecutar en Test Cloud, algo que veremos un poco más adelante. ¿Cómo creamos un proyecto de tipo Xamarin UI Test? En nuestro proyecto ya creado, clic derecho, nuevo proyecto, y Visual Studio ya cuenta con una plantilla de proyectos de Xamarin UI Test disponible dentro de la pestaña Cross Platform o Mobile Apps, dependiendo de la versión y del estado de actualización de Xamarin en Visual Studio, y tenemos un proyecto de tipo Xamarin UI Test. Vamos a ver cómo crear este tipo de proyectos. Estamos en Visual Studio, dentro de la carpeta Test, clic derecho, agregar, nuevo proyecto. Dentro de Cross Platform creamos una aplicación de prueba de UI. Normalmente nombre del proyecto y UI Test. Tras crear este proyecto, se nos añade las referencias tanto a NUnit, utilizado por Xamarin UI Test, como Xamarin UI Test. Una clase llamada AppInitializer. Esta clase es la encargada de acceder a la aplicación. Accede a la aplicación para efectuar su ejecución en un dispositivo físico o en un emulador. Y a continuación una clase de test. Nos centraremos en esta clase un poco más adelante. La anatomía de un proyecto de Xamarin UI Test. La plantilla, como ya hemos comentado, añade una clase AppInitializer denominada de tipo Setup, que es la encargada de efectuar la inicialización de UI Test, siendo el contenido distinto entre el tipo de proyecto, entre si es Android o si es iOS. Básicamente es la encargada de acceder a la aplicación. A continuación realizaríamos test en una clase. ¿Cómo hacemos estos tests? La API de testing define un conjunto de métodos destinados a interaccionar con la aplicación. Todo este conjunto de métodos están disponibles dentro de la interfaz IApp, que cuenta con dos implementaciones, la iOS App o la Android App. Como has podido adivinar, probablemente una destinada al trabajo con aplicaciones en iOS y otra destinada al trabajo en aplicaciones Android. ¿Qué métodos tenemos disponibles? Pues métodos desde hacer un simple tap con el método tap a efectuar scrolls, gestos, pinch to zoom, tomar capturas con el método screenshot, etcétera, etcétera. ¿Qué podemos hacer?
pues toda la interacción que podemos efectuar con una aplicación. Gestos, simples pulsaciones, introducir texto, rotaciones, etcétera, etcétera. En una aplicación, Xamarin Forms, para permitir a los distintos tests acceder a un control específico, tenemos que marcar ese control. ¿Cómo marcamos ese control? Con la propiedad AutomationID. AutomationID recibe una cadena con una clave, un identificador de ese elemento visual para luego posteriormente permitir al test acceder al control utilizando el selector Market. Vamos a crear pruebas de tipo UI. Bueno, tras crear el proyecto de tipo Xamarin UI Test, es hora de conocer cómo desarrollar y crear tests de esta clase. Para ello, nos dirigimos a Visual Studio y en nuestro proyecto Calculator, donde ya vimos que tenemos la aplicación completa dentro de la carpeta app y el conjunto de test dentro de la carpeta test, nos dirigimos al proyecto de tipo calculator.uitest. Tenemos dos clases, ambas creadas desde la plantilla del proyecto. AppInitializer es la encargada de inicializar, de hacer el setup de la aplicación. Este proceso es de vital importancia ya que obtenemos una instancia de tipo IAPP. IAPP es la interfaz que nos permite realizar toda la interacción con la aplicación. Como ya vimos en la teoría, hay dos implementaciones, una en el caso de Android y otra en el caso de iOS. A la inicialización la podemos personalizar con una serie de parámetros. Entre ellos, los más utilizados suelen ser aquellos que nos permiten establecer dónde se encuentra el paquete de la aplicación. En el caso de Android, ese método es apkfile. Apkfile espera una cadena con el path, con la ruta donde se encuentra el paquete Android. Recuerda que el paquete utilizado debe de ser un paquete en modo release. Además de eso, podemos personalizar tiempos de espera para la respuesta de la UI, la posibilidad de tomar capturas locales, etcétera, etcétera. En este ejemplo, hemos hecho una clase que hereda de eWaitTimes sencillamente para sobreescribir los tiempos por defecto de espera para la UI, para un gesto, etcétera, etcétera. Útil en el caso de lanzar tests en local a dispositivos vía USB, donde los tiempos de respuesta pueden no ajustarse a los tiempos por defecto al 100%. Esta clase de AppInitializer se utiliza dentro de la clase test. La clase test es una clase pública marcada con una serie de etiquetas de tipo TextFixture, donde se indica qué plataformas vamos a soportar en Xamarin UI Test. Por defecto se añaden tanto Android como iOS. A continuación se crea una instancia de IAPP. Hay un método con la etiqueta setup lanzado antes que se lance cualquier otro tipo de test. Se lanza el método startApp donde se instancia app. App en sí es la instancia de IAPP que contiene todo el conjunto de métodos que nos permiten interaccionar con la aplicación. Introducir un texto, hacer taps, doble taps, una enorme cantidad de gestos, desde los más conocidos a pins to zoom, a otros de tipo de deslizamiento, scrolls, tomar capturas, pulsar algún tipo de botón, por ejemplo la tecla de volumen, etcétera, etcétera. Además de crear el método de setup, al crear el proyecto de tipo Xamarin UI Test, la plantilla nos crea un primer test llamado AppLaunch que sencillamente lanza la aplicación y toma una captura. ¿Cómo toma la captura? Con el método screenshot. Y hasta la llegada de Xamarin Test Recorder, la forma más habitual de hacer test para tipo Xamarin UI Test era utilizando el RPL. Para ello se debe utilizar el método RPL. ¿Pero qué es esto del RPL? Vamos a verlo lanzando el test. Para lanzar el test debemos de compilar la aplicación calculator.droid en modo release, de modo que exista el paquete calculator droid dentro de la carpeta bin release. Si nos dirigimos a la carpeta del proyecto, dentro de bin release tenemos el paquete. Para lanzar el test, dentro del menú pruebas, ventanas, tenemos el explorador de pruebas, donde tenemos todas las pruebas disponibles, entre las que tenemos las unitarias y las de tipo Xamarin UI Test. ¿Por qué las de Xamarin UI Test aparecen duplicadas? No es un error. Sencillamente, recuerda, en la clase tenemos marcado que deseamos lanzar estos tests tanto en Android como en iOS. Nos aparece el mismo nombre del test, en un caso para Android y en otro caso para iOS. Se puede ver en cada caso a qué plataforma iría,
dejando el ratón encima y leyendo el pop-up. Este caso concreto sería el de Android. Así que clic derecho, depurar el test RPL para Android. Tenemos elegido el proyecto Android y utilizamos un emulador de tipo Nexus ya lanzado en pantalla. Se lanza la aplicación, está totalmente a la espera de que interactuemos con ella. La aplicación lanzada está inicializada en una variable llamada app, que ahora utilizaremos, y además tenemos una serie de comandos extras que podemos ver utilizando el comando help, de ayuda. Tenemos, además de la ayuda, un comando tree que nos permite ver todo el árbol visual de la UI. Veámoslo. Aquí tenemos todo el árbol visual correspondiente a la UI de nuestra aplicación de tipo calculadora, donde priman, por supuesto, todo el conjunto de botones, de dígitos, operaciones, etc. Además de eso, tenemos una variable app que nos permite el acceso vía métodos a la interacción de toda la UI. Por ejemplo, podemos hacer tap en un elemento. Ese elemento sería un botón, de modo que el botón podríamos acceder al botón marcado con una clave. Recuerda que en Xamarin Forms, si nos dirigimos a la UI, dentro de la librería portable, vistas, Calculator View, para permitir la interacción con el test, toda la UI tiene una serie de propiedades denominadas Automation ID. De modo que si queremos acceder al dígito 9, su Automation ID es digit 9. Volvemos a la línea de comandos y ponemos digit 9. Si lanzamos este comando, nos indica que se ha encontrado efectivamente un elemento marcado con la etiqueta dígito 9 y que se ha pulsado en las coordenadas 674,1011. Y si vemos la pantalla del emulador, efectivamente no hemos hecho clic en ningún momento sobre la interfaz de la misma, pero se ha pulsado el botón marcado con el 9. De igual forma podríamos repetir el comando, pero en este caso buscar un operador, por ejemplo, operator X, que sería la multiplicación. Se pulsaría la multiplicación y de nuevo multiplicar por un dígito, por ejemplo 2. Se pulsa el 2, nos faltaría obtener el resultado. Así que volveríamos a pulsar y buscaríamos el botón correspondiente al igual, que sería operator equals. Así que volvemos a la línea de comando, operator equals, y al ejecutar este comando obtenemos el resultado, que es 18. En todo momento podemos utilizar el comando copy. Esto se copia al clipboard. Y si nos vamos a Visual Studio, nos iríamos a un test, nos crearíamos un nuevo método que sería de tipo public void y que debería de tener la etiqueta test para indicar que es un test. Haciendo control V, pues tendríamos pegado todo el conjunto de líneas que hemos ido efectuando y que hemos validado y verificado que eran correctas en el RPL. El nombre del test debería de ser algo bastante efectivo, sencillo y que indicara cuál es el objetivo final del test. Por ejemplo, the 9 multiplied 2 should be 18. Vale, un nombre que indica que vamos a efectuar, vamos a probar una multiplicación y cuál debería de ser el objetivo del test. Esta es la forma habitual de hacer test de tipo Xamarin UI Test hasta la llegada de Xamarin Test Recorder, que vamos a ver justo a continuación. ¿Qué es Xamarin Test Recorder?
Bueno, Xamarin Test Recorder es una herramienta que podemos tener disponible tanto para Windows como para Mac. En el caso de Mac tenemos una herramienta, en el caso de Windows tenemos extensiones disponibles para Visual Studio y esta herramienta lo que permite es lanzar la aplicación, interactuar directamente con ella, haciendo clic, tap, scroll o toda la interacción necesaria, y cualquier tipo de interacción va a estar siendo registrada automáticamente creando un test por nosotros, lo cual simplifica enormemente la cantidad de tiempo y de conocimientos requeridos para hacer test de tipo Xamarin Test, simplificando enormemente el proceso. Los requisitos para utilizarlo, bueno, soporta Android desde 4.2 o superior. En el caso de iOS debe de ser la versión 8 superior. Si se utiliza Android, aunque la aplicación no haga uso de red, sí que se necesita incluir el permiso de red para Internet, aunque no se use por la aplicación, para poder efectuar el test. Y es necesario una API key de Xamarin Test Cloud, aunque es algo que se puede obtener de forma totalmente gratuita. Vamos a ver una demo de cómo utilizar Test Recorder. En el caso de Visual Studio, dentro del conjunto de extensiones disponibles en el Visual Studio Marketplace, tenemos la extensión Xamarin Test Recorder. Con pulsar Download descargaríamos la extensión y al instalar ya tendríamos todo preparado en Visual Studio. En el caso de Mac, tenemos dentro de la página de Test Recorder, xamarin.com/testcloud/recorder, tenemos un botón de descarga de la herramienta del PKG para MacOS. Tras instalar la herramienta, nos dirigimos al IDE correspondiente. Me voy a dirigir en este caso a Visual Studio. Y dentro de una clase de tipo UITest tenemos una serie de botones, que serían estos de aquí. Uno para hacer test en Android, otro para hacer test en iOS. Al pulsar el botón nos permite grabar un nuevo test. Podemos compilar directamente el proyecto o tomar una APK existente. En este caso, como el APK ya existe, voy a tomarlo. Tras seleccionar el APK, se comienza a conectar con la aplicación. La aplicación se despliega en el emulador o el dispositivo conectado. Se crea una nueva clase de tipo test, de modo que repetir un test como el anterior sería tan fácil como pulsar los botones. Pulsamos el 9 por 2 y en todo momento se va repitiendo directamente el conjunto de pasos anteriores. De esta forma, crear un test es sumamente sencillo. Al final, crear un test de tipo Xamarin Test tiene una pinta como la siguiente. Aquí ya hemos hecho una serie de queries buscando el elemento marcado con el dígito 2, el operador plus, así como el igual. En nuestra aplicación comenzamos esperando por que aparezca en pantalla el operador igual, ya que si no va a aparecer nada del test va a ser válido. Y a continuación pulsamos el 2, suma, 2, igual. Tomamos una captura del resultado y esperamos a que el elemento displayValue, recuerda, es el label donde se muestra el resultado, tenga el valor 4, que debe de ser el valor correcto y el valor adecuado. Si esto es cierto, en la conexión de resultados debe de haber algún valor, con lo cual al final hacemos un assert validando que eso sea cierto. Para lanzar este test, bastará con irse de nuevo a la ventana de pruebas, ventanas, explorador de pruebas, buscar el test de 2 plus 2 is 4, en el caso de Android, clic derecho, ejecutar. Se lanza la aplicación desde cero, se pulsa el 2, más 2, igual. Se valida que ese resultado sea 4 y efectivamente una vez que ha pasado, el test pasa correctamente. Y claro, hasta aquí hemos visto cómo crear, cómo desarrollar tests tanto unitarios como de UI para nuestras aplicaciones Xamarin. Sin embargo, ya vimos que para tener un 75% del mercado estadounidense hacen falta un volumen de dispositivos excesivamente elevado. Ni a base de emuladores, ni a base de dispositivos, y probablemente, aunque sumemos ambas opciones, lleguemos a cubrir un porcentaje mínimo del mercado actual, dada la enorme fragmentación de dispositivos disponibles. ¿Qué hacer en este lugar? Tener una enorme cantidad de dispositivos físicos requiere un coste económico muy elevado
y hacerlo a base de emuladores requiere un coste de tiempo igualmente muy elevado. Para ello, Xamarin otorga una herramienta online llamada Xamarin Test Cloud. ¿Qué es esto de Xamarin Test Cloud? Bueno, es un servicio disponible en la nube que permite ejecutar nuestras pruebas de UI en cientos de dispositivos móviles. Son dispositivos 100% reales, dispositivos físicos diferentes. Actualmente hay disponibles más de 2000 dispositivos en testcloud.xamarin.com. ¿Cómo se lanzan tests en Testcloud? Vamos a verlo. Hemos accedido al portal de Testcloud disponible en testcloud.xamarin.com y podemos correr un nuevo test de alguna de las aplicaciones ya existentes o de alguna nueva aplicación, por ejemplo una nueva aplicación Android, donde lo primero que podemos hacer es elegir qué dispositivo queremos para hacer test. A la hora de elegir el dispositivo hay diferentes condicionantes para hacer la elección. Podemos elegirlos por factor de forma, teléfono o tabletas. Yo, por ejemplo, solo querría teléfono. También podemos filtrar por fabricante. Están una enorme cantidad de fabricantes, desde aquellos más conocidos, como serían el caso de Google, HTC, Huawei o Samsung, además de otra serie de fabricantes que empiezan a tener mayor peso en el mercado, que provienen de países asiáticos, como sería el caso de Xiaomi, OnePlus, Oppo, Meizu, etc. En este caso podemos filtrar también por fabricante, por ejemplo Samsung, y por versión del sistema operativo, procesador, core, memoria, etc. La otra factor importante que tenemos que tener en cuenta es la cola de espera que necesitamos esperar para acceder al dispositivo. Hay dispositivos muy libres que podemos acceder a ellos directamente. Hay otros que nos indican que hay una lista, una cola de espera reducida, es decir, nuestro test se va a efectuar en poco tiempo, aunque se va a encolar, no se va a efectuar de forma inmediata. Y por último, si accedemos a la parte final, tenemos dispositivos donde la cola de espera es larga, es decir, pueden pasar varios minutos hasta que el test sea lanzado. Vamos a elegir cualquier tipo de dispositivo con una disponibilidad muy rápida, por ejemplo un Galaxy A5, y podemos seleccionar múltiples dispositivos, por supuesto. Por ejemplo, podemos seleccionar un Galaxy S7. Una vez que continuamos, tenemos que indicar dónde se va a efectuar este conjunto de test y con qué idioma. Y tras terminarse, nos facilitan una línea de comandos a ejecutar para lanzar el test. Si copiamos esta línea en Windows, la tenemos en Windows y en Mac, basta con copiar la línea. Nos dirigimos a Visual Studio, accedemos al proyecto. Aquí es donde tendremos la ruta de los diferentes paquetes. Así que abrimos un Notepad, pegamos lo que hemos copiado de Testcloud, abrimos una línea de comandos, copiamos la ruta del proyecto, accedemos a esta ruta. Efectivamente, en la ruta del proyecto. Y desde aquí tendríamos que efectuar esta línea, donde tenemos que cambiar pequeños valores. Por un lado tenemos que indicar cuál es la ruta a la APK. Podemos utilizar distintas formas de rutas. En este caso voy a utilizar una ruta absoluta por sencillez. Y por otro lado tenemos que indicar, aquí ya viene indicado el conjunto de dispositivos, idiomas, usuario, la ruta a los assemblies de testing, o lo que es lo mismo, cuál es la ruta a nuestro UI test. Todo listo. Además necesitamos dentro del conjunto de paquetes saber qué versión de Xamarin UI Test estamos utilizando, ya que accedemos aquí, paquetes Xamarin UI Test versión. Esa versión la debemos de reemplazar por la versión utilizada, que sería la 2.05
todo listo, copiamos la línea. Tras ejecutar la línea, comienza a subirse tanto la librería de Xamarin UI Test, así como el paquete de la aplicación, los dos puntos necesarios para pasar el test. De esta forma se subiría todo a nuestra cuenta de TestCloud y comenzaría el proceso. Este mismo proceso que hemos ejecutado en línea de comandos, esta es una de las formas más habituales de utilizarse, ya que se permite su integración con distintos procesos y otras herramientas relacionadas con integración continua y demás, aunque también es posible lanzar tests de Xamarin UI Test en TestCloud desde distintos IDEs. Comienza un proceso de validación. Tras completar el proceso de validación, comienza a acceder a cada uno de los dispositivos elegidos en nuestro test 2. Y dado que elegimos dispositivos con una disponibilidad muy alta, el test comienza a ejecutarse de forma bastante rápida. A la par que tenemos la línea de consolas dándonos un estatus de cuál es el estado que está ocurriendo, podemos acceder, por supuesto, a TestCloud y ver también ese mismo estado. Podemos ver que se está efectuando la operación en cada uno de los tests y que está corriendo ahora mismo en el primero de los dos dispositivos seleccionados. Tras completarse el proceso de validación, subida y pasar todos los tests en todos los dispositivos seleccionados, tenemos un informe final tanto por consola, donde podemos ver el total de tests que se han pasado, así como en TestCloud. Una vez entramos en Xamarin TestCloud, podemos ver todo el conjunto de tests que han pasado, el tiempo que se ha llevado, el número de dispositivos, número de versiones por sistema operativo utilizadas, total de peso de la aplicación, memoria consumida. Podemos ver cada uno de los factores de formas utilizados, fabricantes, versiones del sistema operativo, así como cada uno de los tests que se han pasado. Si accedemos a nuestro ya famoso test de 2+2, vemos el resultado en los dos dispositivos seleccionados. Si entramos en cualquiera de ellos, por ejemplo el Galaxy S7, vemos la captura tomada, consumo medio de memoria, CPU, duración del test, así como tener acceso a la información detallada del dispositivo. Podemos tener acceso a el log del test, donde podemos ver toda la información relacionada, así como por supuesto también ver el log del dispositivo. Toda la información obtenida en TestCloud también se puede notificar vía correo electrónico, así como poder integrar Xamarin TestCloud con otro tipo de herramientas como serían Visual Studio Team Service u otras herramientas relacionadas con integración continua como TeamCity, etcétera, etcétera. Hasta aquí este pequeño pero gran repaso a todo lo relacionado con el proceso de creación de tests para nuestras aplicaciones Xamarin, ya sean tests unitarios o Xamarin UI Test, así como su uso y despliegue en herramientas cloud, como sería el caso de Xamarin Test Cloud.